Muy buenas noches para todos. Yo soy el doctor Fabián Estigarribia. Le agradezco a la Sociedad USCA por invitarme para poder compartir con ustedes un rato. En su momento yo fui también miembro de esta sociedad científica y me alegra muchísimo que sigan trabajando. eh, entonces, Voy a hablarles un poco sobre las crisis hipertensivas en las urgencias. Especialmente me voy a enfocar sobre la urgencia y emergencia hipertensiva, de cómo vamos a poder clasificar esto y diferenciar de una buena forma para poder tratarle bien a los pacientes. Es muy importante poder diferenciar de forma precisa una urgencia, una emergencia, para poder tener un éxito en el tratamiento. Primeramente, repasando un poco sobre la hipertensión arterial, que es la elevación sostenida de la presión arterial, ya sea sistólica o diastólica, por encima del valor normal. Acá tenemos una serie de los valores normales y hablamos de crisis hipertensiva cuando alcanzamos una presión arterial de 180 a 110 milímetros de mercurio. Ok. Crisis hipertensiva. ¿Cuándo decimos que estamos frente a una crisis? Es cuando el paciente presenta cifras tensionales de 180 a 110 milímetros de mercurio o más, igual o mayor. Bueno, esta hipertensión arterial severa vamos a dividir en dos grandes grupos para empezar. En un grupo que es cuando no hay evidencia de lesión de órganos blancos, cuando nos encontramos frente a una urgencia hipertensiva. Cuando hay una evidencia de daño de órganos blancos, nos encontramos frente a una emergencia hipertensiva. En general, ¿cómo vamos a dividir la urgencia hipertensiva? ¿No? Encontramos un paciente con una cifra tensional de 180 a 110 y vemos qué tipo de paciente es. Si es un hipertenso conocido con una hipertensión arterial severa, asintomática, que presenta síntomas leves, como por ejemplo una cefalea leve, una cervicalgia, un dolor de hombro, entre otros. O si tenemos frente a nosotros una urgencia hipertensiva severa de un paciente mal controlado. Este paciente, por ejemplo, generalmente se puede dar porque hizo un abandono de tratamiento, una mala adherencia al tratamiento o un abandono a la dieta hiposódica. Lo que hay que tener bien en cuenta y diferenciar también la urgencia hipertensiva. No siempre a todas estas urgencias nosotros vamos a tratar con antihipertensivos como primera elección. ¿Por qué? Porque una cefalea puede alzar la tensión arterial en un paciente que está mal controlado eh, o que hizo un abandono de tratamiento. Los mecanismos, por ejemplo, la mayoría de los pacientes hipertensos crónicamente mal controlados, su organismo se adapta a estas cifras tensionales. Los mecanismos de autorregulación cerebral están modificados y ajustados para cifras de tensión arterial elevada, permitiendo así una buena perfusión cerebral miocárdica, ¿verdad? Intentar normalizar la tensión arterial eh, en un paciente que se acostumbra a tener una presión de 200, 110, 180, 110, intentar bajar de forma rápida. Es como tratar de bajar la presión en un paciente normotenso. Nosotros podemos ocasionar más daño a este tipo de pacientes. Eh, Haciendo que presente una isquemia cerebral o una isquemia miocárdica.
¿Cómo nosotros sabemos que no estamos frente a una emergencia hipertensiva, ¿verdad? Es cuando no hay evidencia de daño agudo de órganos blancos. Nuestro paciente eh, no tiene dolor torácico, no tiene signos neurológicos, no está confuso, no está convulsionando, el paciente no está oligúrico, no tiene edema de papilas, el paciente está en un buen estado general. Entonces, nuestro paciente no presenta una emergencia hipertensiva. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos ahí? Una vez descartado esta emergencia, nosotros le dejamos en observación a nuestro paciente. No hacemos una solicitud de exámenes de urgencia y esto se debe tratar de forma ambulatoria. Se hace un tratamiento vía oral al inicio, con analgésicos, con antihipertensivos vía orales, y volvemos a controlar la presión arterial en 10 a 15 minutos aproximadamente. Obviamente en un lugar adecuado y dependiendo del momento en cómo se encuentre nuestra urgencia, podemos ajustar ya la medicación o se le manda junto a su médico de cabecera, a su médico de familia, para un control ambulatorio en 24 a 72 horas. Lo que es quiero volver a resaltar es que en una urgencia hipertensiva, si no hay una evidencia de lesión de órgano de llana, el paciente no se queda internado. Una pseudocrisis hipertensiva. ¿Cuándo decimos que hay una pseudocrisis hipertensiva? Por ejemplo, llega a la urgencia Clara, de 32 años, que tuvo una crisis de ansiedad o un cólico biliar. Clara es nuestra paciente que desconoce ser hipertensa, desconoce tener alguna patología de base, no consume medicamentos frecuentemente. Se le hace un control de la cifra tensional y se encuentra una PA de 180-100. ¿Qué es nuestra primera opción en Clara? Primeramente, administrar analgésicos o ansiolíticos, dependiendo del contexto o de cómo se encuentre nuestro paciente, ¿verdad? No intentemos tratar a todos los pacientes que tengan cifras tensionales de 180 a 110 con antihipertensivos. Tratemos de diferenciar bien y tratemos el síntoma. No podemos tratar un cólico biliar o un cólico renal o una cefalea leve con antihipertensivos. Eso es lo que nosotros debemos de diferenciar. Cuando nos encontramos frente a una emergencia hipertensiva, siempre partiendo a raíz de nuestra cifra tensional de 180 a 110. Esto puede variar dependiendo de la bibliografía o de las guías. Algunos lo consideran a partir de 220, 110, 230, 120 y así. Estamos frente a una emergencia hipertensiva cuando hay evidencia de signos y síntomas de daño agudo de órganos blancos. Acá la vida de nuestro paciente se encuentra en riesgo. Llega nuestro paciente con mareos, vómitos, cefalea y presenta esa cifra tensional, el paciente se queda internado porque evidentemente estamos frente a un evento en donde hay una lesión aguda de algún órgano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a actuar de manera rápida, vamos a hacer nuestras medidas generales y vamos a bajar de forma gradual nuestra presión. De un 10 a 25% en las primeras horas, dependiendo del contexto. En una emergencia hipertensiva, las cifras tensionales se tratan ya de forma intravenosa, de lo que tenemos en la urgencia, ya sea la betalol, enalaprilato.
y tratar al paciente. Muy importante acá es recordar que en una emergencia hipertensiva muchas veces el paciente está presentando un cuadro clínico que está agravando la cifra de la tensión arterial elevada, ¿verdad? Por lo tanto, frente a una emergencia hipertensiva, el manejo de la presión es solamente una parte del tratamiento. ¿Qué va a pasar si nosotros estamos frente a un paciente con un accidente cerebrovascular, con una emergencia hipertensiva y hacemos un descenso brusco de la presión arterial? La intención es eh, no producir más daño al paciente. Entonces, volvemos a repasar. Les hago un caso clínico. Llega Abel a la guardia. Él pasó por la farmacia a comprar un analgésico. Le controlan la presión y encuentran una presión arterial de 180-110. Entonces ahí el farmacéutico le dice, Abel, tenés que irte de forma urgente a la urgencia porque tenés una cifra tensional muy elevada. Abel se asusta y llega a la guardia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, interrogarle, preguntarle si es un paciente hipertenso conocido, cómo hace su tratamiento, si tiene un tratamiento regular, irregular, si hace actividad física, cómo es su estilo de vida. ¿Y qué hacemos con Abel? Él no vino, él solamente se fue a la farmacia en donde le controlaron la presión, pero él no vino no llegó a la urgencia porque él se sentía mal, sino porque en la farmacia le dijeron que tenía una tensión arterial elevada. Lo primero que vamos a hacer en él es un analgésico, un antihipertensivo vía oral y volver a controlar al paciente. Estamos frente a un caso de una urgencia hipertensiva en un paciente hipertenso conocido con mal tratamiento. Le mandamos a su casa con cuidados y con la condición de un control por consultorio en 24 a 72 horas. Podemos bajar la presión hasta un 25% en su caso y ya puede retirarse del servicio. Si no hay una evidencia de una lesión de órgano, entonces al paciente se le trata de forma ambulatoria. Después tenemos un paciente masculino de 52 años traído al servicio de urgencias posterior a presentar cuadro de cefalea intensa, una cefalea intensa, la peor cefalea de su vida, un deterioro neurológico asociado a un cuadro de disartria, disminución de la fuerza muscular en mi cuerpo izquierdo. Este paciente ingresa en regular estado general, pero con persistencia de sintomatología neurológica, una desviación de comisura labial y se encuentra una tensión arterial de 210-110, una frecuencia cardíaca de 80, una frecuencia respiratoria de 20 y una saturación de oxígeno de 90%. ¿Qué hacemos con este paciente? En el caso de un ACV, vemos, por ejemplo, acá no podemos no podemos bajar de forma brusca la presión porque podemos hacer una disminución de la perfusión cerebral y ocasionar más daño a nuestro paciente. Entonces, si es que el paciente es candidato a fibrinolíticos, entonces bajamos la presión a igual o mayor a 180-110. Si no es candidato, podemos alcanzar hasta 200-120.
Lo que es muy importante en las urgencias es diferenciar los cuadros de urgencia y emergencia hipertensiva, porque dependiendo de eso vamos a tener éxito en nuestro tratamiento. Les dejo con la doctora Milena, quien les va a hablar más sobre otro tipo de pacientes en donde se suele recibir muchos casos de atención politraumatizada y queda a su cargo. Muy buenas noches, yo soy la doctora Milena Raquel Franco, soy egresada de la Universidad Santa Clara de Asís, también soy ex miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la USCA y les doy mi agradecimiento por la invitación para esta conferencia. El día de hoy yo les estaré hablando sobre atención inicial del paciente politraumatizado. En trauma es una lesión caracterizada por la alteración estructural o fisiológica resultante de una exposición aguda a una energía mecánica, térmica, eléctrica o química. Es decir, que trauma no solamente es esa persona que se cayó de la moto o que colisionó con su vehículo, sino también aquella persona que puede estar bajo las agresiones del fuego, electricidad, productos químicos y el frío. Politraumatismo. ¿Qué es un politraumatismo? Es una coexistencia de lesiones múltiples traumáticas. Es decir, en general, el politraumatizado es aquella persona que tiene múltiples lesiones y que está en riesgo su vida. Eso es politraumatismo. La atención del paciente politraumatizado es multidisciplinaria y se hace en equipo. La fase prehospitalaria. Dentro de la fase prehospitalaria están los paramédicos y voluntarios. En la fase hospitalaria se encuentran los médicos de urgencia, cirujanos de trauma, neurocirujanos, traumatólogos, intensivistas y pediatras. También enfermeros, radiólogos, laboratorios y por supuesto hemoterapistas si por ahí no se necesita transfusión y otras subespecialistas como los cirujanos vasculares. Ahí a tener en cuenta, no solo en la pandemia, el equipo de protección universal. Dentro de ellas tenemos la bata quirúrgica, que debe de estar protegido del cuello hasta la rodilla. Se deben de utilizar guantes, gorros, mascarillas, lentes y protectores de lente. En este punto es importante recalcar que el paciente politraumatizado está sangrando. No sabemos qué patología de base presenta. En el trabajo del politraumatizado se tienen dos escenarios principales, que empieza con la evaluación inicial, que está clasificado por la preparación, que es en la urgencia, el triaje, que es la clasificación del paciente, la revisión primaria. Acá se utiliza el ABCDE, que es el protocolo del trauma, la reanimación, seguido de los anexos de la revisión primaria. Se tiene que también considerar el traslado del paciente.
Luego está la revisión secundaria, que más adelante vamos a estar hablando, también con sus anexos, la reevaluación del paciente, que se tiene que estar evaluando, y por supuesto, la monitorización continua, y el tratamiento médico definitivo, que puede ser quirúrgico o en sala. Preparación. ¿Cómo me preparo con miras a una transición fluida entre el ambiente prehospitalario y el hospitalario? Como dijimos, tenemos dos escenarios diferentes. La fase prehospitalaria, que ahí están los paramédicos y el cuerpo de bomberos. Definitivamente la atención inicial del paciente tiene que tener un preaviso al hospital para que pueda ser recibido, ¿verdad? La fase hospitalaria, que ahí están los médicos de urgencia que están preparados para recibir al paciente, y también para la reanimación si es que se llega a necesitar. De esta manera que se observa, se tiene que recibir el paciente con su collarín, su tabla espinal y los accesorios estabilizadores, tanto de miembro inferior como superior. Si de esta manera no nos llega el paciente, significa que en la fase prehospitalaria no se realizó bien el trabajo. ¿Estamos? Acá en esta imagen ya muestra, ya el paciente está en la urgencia, en la cabeza siempre tiene que estar el emergentólogo o el cirujano de trauma dando la indicación para la reanimación. En cuanto al triaje, el método de selección y clasificación del paciente basado en la gravedad del paciente, y se tiene de vuelta dos escenarios: múltiples lesionados y accidentes masivos. Luego está la evaluación y tratamiento inicial en trauma, ¿sí? Comenzamos con la evaluación primaria, donde acá se lleva a cabo el protocolo del trauma, que es el ABCDE. Luego tenemos la reanimación, que acá se tiene que hacer el tratamiento, y luego pasar a la reevaluación, ¿sí? Acá tenemos que tener en cuenta, si nuestro paciente no mejora, tenemos que volver a la evaluación primaria cuantas veces sea necesario. Una vez que el paciente está estable y estamos seguros de que está estable, se pasa a la evaluación secundaria, que se realiza por órganos y sistemas. Luego pasamos a la reevaluación y por último a los cuidados definitivos, ¿sí? Y el protocolo del trauma, que se maneja en todo el mundo y es universal, es el ABCDE. Comenzando con la A, que es vía aérea permeable y protección de la columna cervical. La B, que es respiración y ventilación. Acá es donde vemos el mecanismo respiratorio del paciente. La C, que es la circulación y el control de la hemorragia. Se evalúa hemodinamia y la hemorragia externa. La D, deterioro y evaluación neurológica. Se utiliza la escala del coma de Glasgow. Y la exposición y control ambiental es donde se le tiene que observar al paciente de pie a cabeza. A, vía aérea y protección cervical. Se tiene que asegurar la existencia de una vía permeable, ya que la obstrucción de la vía aérea es la que más rápido lleva al paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta la inspección de la boca, la mandíbula, la faringe, la aspiración de secreciones o sangre, las maniobras favorecedoras para la ventilación, por supuesto, instalar una vía, si no la existiere, cánula, naso u orofaringe, también la intubación y la cricotirotomía, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener una vía permeable y evitar la aspiración. Tenemos que proteger la columna cervical manteniéndola inmóvil en todo momento. Tenemos que recalcar que el paciente tiene que estar con su collar cervical. El sistema de administración por oxígeno. El más usado es la mascarilla de Venturi, que está al 40% de inhalación, y el flujo de oxígeno a 8 litros por minuto. Si es que no tenemos la máscara de Venturi, se utiliza
la cánula nasal en la urgencia. Estos son dos maniobras que podemos utilizar para mantener la permeabilidad. En la primera imagen se observa la elevación del mentón. Esto ayuda a estabilizar la cabeza, el mentón y permeabilizar la vía aérea. ¿Estamos? En la segunda imagen se tiene que hacer la maniobra de subluxación de la mandíbula en caso que se complique para estabilizar la vía aérea, ¿sí? En este caso nomás se usa esta maniobra. Luego, en caso que estamos solos en la urgencia sin ayuda, se utiliza la cánula de Mayo, que ayuda a estabilizar la lengua y la vía aérea, y posteriormente la oxigenación del paciente. Acá, como estaba ya diciendo, acá se realiza la oxigenación del paciente con ambos. Luego está la maniobra de Selling. Se realiza cuando el paciente presenta un cuello corto o ancho y no se observan las cuerdas vocales. Esto se utiliza en caso de intubación. Y hablando de intubación y sus indicaciones. La presencia de apnea, que cuando el paciente no respira, incapacidad para mantener una vía aérea por otros medios, es decir, no ventila con nuestra mascarilla o cánula. Protección de la aspiración de sangre o de vómito es cuando los pacientes suelen presentar regurgitación y con la intubación se protege de la broncoaspiración, ¿sí? Compromiso inminente o potencial de la vía aérea. Presencia de lesión cranoencefálica que requiere de ventilación asistida. Entonces la escala de coma de Glasgow, que es menor, que puede ser igual o menor a 8 puntos, ¿sí? Y la incapacidad de mantener oxigenación adecuada por medio de un dispositivo de oxigenación por mascarilla. En esta imagen observamos las palas de laringoscopio que se utilizan en la intubación. Son los que nos ayudan a observar la glotis. La más utilizada es el Mackiston, que está en el primero. Se utiliza en el adulto, ¿sí? Y el Oxford o Miller son utilizados por pediatría. Hay que recalcar también que cada una presenta sus medidas de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿sí? Y continuando con la B, que es la respiración y ventilación, se tiene la mnemotecnia de MES, es decir, mirar es cuando tenemos que mirar cuando se mueve la caja torácica. Escuchar, tenemos que escuchar si presenta ventilación y sentir si presenta lesión en la parte blanda o dura. Asistencia ventilatoria de ser necesaria con métodos simples o complejos, aporte de oxígeno de rutina, se tiene que realizar en todo paciente politraumatizado, porque de hecho que un paciente politraumatizado tiene déficit de oxigenación, ¿sí? Y favorecer el transporte adecuado de oxígeno en la sangre y, por supuesto, evaluar por la clínica. Siguiendo, en el B ya se puede diagnosticar algunos traumas, ¿sí? Acá como se observa el neumotórax. Atención, que es un diagnóstico clínico, el neumotórax advierto, que por lo general es por trauma penetrante. El taponamiento cardíaco, que es una lesión cardíaca. Y el tórax inestable, que son múltiples fracturas costales. Y la contusión pulmonar, que es bastante peligrosa. No se observa en una radiografía, pero sí en una tomografía. Y el hemotórax masivo cuando hay un compromiso vascular. En la C, que es la circulación y control de la hemorragia. El signo de shock, que son el pulso débil, rápido, palidez cutánea, sudoración fría, tiempo aumentado y el tiempo aumentado del relleno capilar. La presencia de hemorragia externa. Se verifica el relleno capilar,
se observa la exposición venosa y arterial, las heridas de Escal, que es un desguantamiento en la piel, y la presencia de hemorragia oculta. Se observa en signos de fractura y traumas penetrantes de abdomen o tórax y trauma cerrado. ¿Estamos? Y los sitios de pérdida de sangre, la más frecuente y la más importante son la fractura de fémur y la pelvis, y el hemotórax, que puede llegar a 2 a 3 litros, que son los casos que pueden destabilizar al paciente. Siguiendo con la pérdida oculta de sangre, se observa cuando hacemos los exámenes en la cavidad abdominal que se realizan por ecografía. La cavidad pleural se puede también realizar por ecografía, pero lo común es por radiología. La fémur y la pelvis se observan por deformidad y radiología. Y por último, el cuero cabelludo presenta una vía de vascularización y puede destabilizar al paciente, tanto en niños y en ancianos, que tenemos que también tener en cuenta, ¿sí? Siguiendo con los signos clínicos, para que podamos identificar, por ejemplo, el shock hipovolémico, tenemos que saber si nuestro paciente tiene pulso o no tiene pulso. Entonces tenemos que verificar el pulso radial. Si el pulso radial está por debajo de 80 de la sistólica, tenemos que pasar a ver el pulso femoral. Si el pulso femoral está por debajo del 70 de la sistólica, tenemos que pasar a ver el pulso carotido. Si el pulso carotido está por debajo del 60, significa que nuestro paciente está en paro. Y la evaluación neurológica. La escala de Glasgow, que su mínimo es 3 y el máximo de 15. Tenemos que también evaluar las pupilas, la evaluación de la lesión medular. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta los factores de confusión, por ejemplo, el shock, la hipoxemia, la intoxicación por alcohol, drogas y medicación. En el momento que se hace la evaluación neurológica, es siempre importante verificar el estado de las pupilas, ¿sí? Acá observamos una imagen en la que nos muestra las diferentes formas que podemos encontrar un trauma de cráneo por lo general, ¿sí? La primera imagen, la que está arriba, es la normal, es la que todos deberíamos de tener ahora mismo. La anisocoria es una forma en la que una de las pupilas se ve más dilatada que la otra. Por lo general, se observa en el trauma de cráneo grave con un hematoma subdural. Por lo general, la pupila dilatada muestra de qué lado está el hematoma. Continuando con la miosis, por lo general es una forma de reacción a la luz. Cuando hacemos el reflejo de la luz, pasamos la luz por la pupila y esto tiene que reaccionar contrayendo. Las pupilas, esto es la miosis, debe ser bilateral. En este caso decimos que no hay una lesión evidente, ¿sí? Y por supuesto, la midriasis es la dilatación de ambas pupilas. En este caso podemos indicar que la funcionalidad cerebral puede estar afectada, o sea que nuestro paciente entonces está grave. Actualmente se presenta una nueva escala de Glasgow. Anteriormente solo hablábamos de 13 a 15, que es la puntuación, ¿verdad? Actualmente se habla y se agrega un componente no valorable por el hecho que nuestro paciente puede ser un intoxicado o puede ser un paciente mudo que no puede hablar. Y entonces a la respuesta verbal tenemos una puntuación de 1. Y si nuestro paciente es mudo, lo catalogamos como no valorable, lo que modificará un poco nuestra escala. Continuando con la exposición y entorno, la exposición completa del paciente debe estar para facilitar una evaluación detallada. También
Tenemos que evitar la hipotermia, cubrir con mantas calientes, infundir líquidos, calentar la sala de reanimación, utilizar colchones de circulación de agua caliente, ¿sí? En cuanto al ambiente, hay que recordar que al paciente no se le retira del vehículo. Es al revés, el vehículo se retira del paciente. Todo paciente que está en un siniestro, hay que recordar que donde está el paciente se le tiene que estabilizar. Y continuando con los auxiliares de la evaluación primaria, el monitoreo electrocardiográfico continuo debe diagnosticar arritmias, ¿sí? Continuando con el sondaje vesical, que tiene sus contraindicaciones, que son sangre en el meato uretral, equimosis perineal, hematoma escrotal, próstata alta o flotante y fractura de pelvis. El sondaje nos ayuda a medir el estado general de nuestro paciente. Un paciente con no orina es un paciente grave, sí tenemos que tener en cuenta eso. Y el sondaje gástrico es para descompresión y reducción de los riesgos de aspiración. El monitoreo de los parámetros fisiológicos, la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, los gases arteriales y el oxímetro de pulso, ¿sí? Y los estudios radiológicos, los más importantes son 3. El primero, la radiografía cervical, el tórax y el pelvis. Y la ultrasonografía, que es el ecofast. Y estos son los anexos de la primera evaluación, que son el sondaje vesical, la sonda nasogástrico y los signos vitales, ¿sí? Que tenemos que tener un monitor también en nuestra urgencia. Y por supuesto, los estudios laboratoriales. La evaluación secundaria. Tenemos que tener en cuenta que la historia clínica del politraumatizado no es la misma que nos enseñaron en la facultad, sí tenemos que tener en cuenta. Entonces, la alergia, tenemos que saber si tiene alergia a algún medicamento, qué medicamento está tomando, la patología previa que presenta, si presenta una patología, si es cardíaco, si es diabético, renal, libaciones, ¿qué significa? Qué comió, qué tomó, qué ingirió, ¿sí? Antes del accidente. Y por supuesto, el ambiente, es decir, dónde y cómo ocurrió el accidente. De esta manera tenemos una historia clínica amplia. En cuanto a los auxiliares de la evaluación secundaria, tenemos que completar los estudios iniciados o repetirlos. Generalmente requieren transporte a otro departamento dentro del hospital. Y los requisitos, es muy importante tener esto, que el paciente debe estar completamente estable y con el examen físico completo, ¿sí? Y efectuar estudios especializados, tanto tomografía, resonancia magnética, estudio contrastado y estudios endoscópicos, ¿sí? Y por supuesto, recordar nuevamente nuestro algoritmo en trauma, la evaluación y tratamiento inicial en trauma. La evaluación primaria, como ya dijimos, acá tenemos que utilizar el protocolo del trauma, que es el ABCDE, por supuesto, con sus anexos, como dijimos, sonda nasogástrica, sonda vesical, los signos vitales. Luego pasar a la reanimación, por supuesto, con el tratamiento ya, y la reevaluación, ¿sí? En la reevaluación tenemos que volver a la evaluación primaria, tenemos que saber si nuestro paciente mejoró o no mejoró, si está estable para pasar a la evaluación secundaria. Pasando a la evaluación secundaria detallada, esto se realiza por órganos y sistemas, también tienen sus anexos, que son los estudios especializados. También tenemos que saber que tenemos que reevaluar a nuestro paciente y por último, tenemos que llevarlo a cuidados definitivos, ¿sí? Y me quiero despedir con esta frase que dice: ese momento cuando la vida de otro ser humano depende totalmente de ti y tus conocimientos
conocimiento. Muchísimas gracias, espero que hayan aprendido y nos vemos en otra conferencia.